Una vez que entendemos que los problemas con el sexo, como todos los demás problemas, no son lo que parecen, hay esperanza. Ya no tenemos que tratar de resolver un problema que no tiene solución. Esa es la esperanza que ofrece el primer principio de los milagros, el cual podemos parafrasear así: no hay grados de dificultad en la curación. El problema es solo uno, como lo es la solución: la creencia en la separación, deshecha por la creencia en la expiación. En consecuencia, lo que necesitamos hacer es valernos de la respuesta que se encuentra en nuestras mentes. Es aquí donde el sexo puede servir a un poderoso propósito, y esto es ahora nuestro foco. Nuestro punto de partida es la vida en el cuerpo, donde creemos que estamos. Dentro del sistema del ego, el fundamento de la existencia es que nosotros encarnamos la idea de la culpabilidad, condenados y obligados a repetirla una y otra vez. Para tomar prestado el concepto de Freud de la compulsión a la repetición, como el error que nos trajo inicialmente aquí, el continuo deseo de separarnos de Dios y destruir su amor, arrancándolo y canibalizándolo para poseerlo y que sea el nuestro propio, conforme derribamos violentamente el cielo para satisfacer nuestra egocéntrica necesidad de existir. Sin nosotros saberlo, estamos representando esta violenta idea en nuestra vida cotidiana, y de hecho vamos por la vida reforzando esta culpabilidad una y otra vez, hasta que en algún punto alzamos nuestras manos con desesperación y gritamos: tiene que haber otra manera. El dolor de vivir en el cuerpo se vuelve demasiado grande, no solo en cuanto a los problemas sexuales, sino ante el dolor que envuelve a prácticamente todas las actividades. A medida que envejecemos más rápidamente de lo que quisiéramos, nuestras necesidades corporales demandan cada vez más atención. El cuerpo nunca funcionó a la perfección, eso para empezar, pero además, con el paso de los años se vuelve cada vez más imperfecto, y nos damos cuenta de que ninguna cosa del mundo ayuda significativamente, porque los problemas nunca quedan verdaderamente resueltos. Este proceso inútil sigue y sigue hasta que reconocemos nuestra necesidad de otro maestro. Al pedirle ayuda, nuestras vidas se transforman en aulas de aprendizaje. Al principio percibimos nuestras vidas como prisiones, en las que mágicamente esperamos poder encarcelar a otros para quedar libres nosotros mismos. Estos otros se convierten en los culpables pecadores a los que Dios va a castigar. Sin embargo, estos mismos enemigos se convierten ahora en nuestros salvadores, pues nos hemos vuelto a la sabia y libre de ego, presencia interior a la que un curso de milagros llama Espíritu Santo o Jesús, aunque cualquier símbolo funcionará siempre que refleje esta amorosa presencia libre de juicio. La ayuda que recibimos es única, pues nos enseña a mirar de un modo diferente el mundo, y en concreto nuestras relaciones individuales, mostrándonos que ellas pueden servir a un propósito diferente. Esta ayuda no está dirigida a que nosotros tengamos que hacer cosas en el mundo, sino a que cambie nuestra percepción de él. Por otro lado, las situaciones de aprendizaje más eficaces son las que presentan mayor conflicto, miedo y ansiedad, porque ellas sacan a relucir los más profundos recovecos de culpa de la mente, una culpa que ahora experimentamos como cuerpos. El curso nos ayuda a comprender que nuestras experiencias como cuerpos en el sueño no son más que proyecciones de una vida que hicimos real en nuestras mentes. Y esta vida interior es en sí misma una defensa contra el verdadero problema, que es el uso equivocado que el tomador de decisiones le ha dado a su poder de elección. Cada vez que recurrimos en busca de ayuda, su respuesta será que lo que experimentamos fuera es una proyección de lo que hemos hecho real dentro. El mundo es la imagen externa de una condición interna. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos dentro y vemos el sistema de pensamiento del ego de separación y culpa. Al hacer eso realidad, lo proyectamos con la ilusoria esperanza de que ya no va a estar en nosotros, sino en algún otro, liberándonos así de su dolorosa presencia. Todas nuestras preocupaciones y problemas
externos provienen de los intentos inadaptados del ego para eliminar un problema que es en sí mismo irreal. Al elegir aprender el sistema de pensamiento que nos enseña Jesús, disponemos de un contexto en el que situar nuestras experiencias cotidianas. Es sumamente importante que nos centremos en estas experiencias y que no hagamos un viaje metafísico con nosotros mismos pensando que como el curso enseña que el mundo y el cuerpo son ilusiones, que nosotros ya lo creemos. Tenemos que empezar desde donde creemos que estamos, en el cuerpo, pues de otro modo no se nos va a poder enseñar. Así que tenemos que centrarnos en lo que sucede en nuestra vida diaria, en el aula y las relaciones especiales, con nuestro cuerpo y con los demás. Estos constituyen el plan de estudios que nuestro nuevo maestro utiliza para instruirnos. Por lo tanto, tenemos que ver el sexo como parte del plan de estudios, tanto si somos sexualmente activos como si no. No porque el sexo sea mejor o peor que cualquier otra cosa de nuestra vida, sino debido a que es una parte tan significativa de nuestra aula en este mundo físico. De esta manera, se nos puede ayudar a reconocer que lo que experimentamos en términos del cuerpo es el sombrío fragmento de lo que hemos hecho real en la mente. No se puede decir lo suficiente que el conocimiento de los fundamentos metafísicos del sistema de pensamiento del curso es de gran ayuda, ya que provee el marco dentro del cual podemos dar sentido a nuestras vidas, otorgándole un propósito poderoso. Lo que la mente hace con la sexualidad tiene una intención, como ocurre en cada aspecto de nuestra experiencia corporal. Hasta ahora el cuerpo tenía el negativo objetivo de demostrar que la separación es real, el mismo objetivo que comparten los asuntos concretos de victimización y el continuo placer-dolor. Uno de los propósitos de la sexualidad, por lo tanto, era demostrar que algo externo a la mente da placer y felicidad. Por otro lado, un mito importante de la sexualidad ha sido el de que nos hará enteros y completos. En la conducta heterosexual, por ejemplo, hombre y mujer se juntan y se vuelven uno. De hecho, Platón nos enseñó en su magnífico mito que al principio éramos andróginos, siendo a la vez tanto hombre como mujer, y posteriormente nos volvimos separados. Este tipo de ideas entonces se convierte en la justificación del ego para que busquemos la unión a través del cuerpo. Por otra parte, la sexualidad puede ser fuente también de pecado y culpa, de vergüenza y miedo, por lo que las religiones han encontrado justificación para su creencia en la abstinencia sexual como una clave para el avance espiritual. Ambas posturas son erróneas, pues la verdadera santidad y falta de santidad tienen su ubicación en la mente, donde se toma la decisión en favor del ego o del espíritu. Esto pone de relieve la importancia de la línea: las mentes están unidas, los cuerpos no. Lo que te une con otra persona no es la copulación, sino el propósito compartido. Este se puede expresar en una relación sexual y en una no sexual. Se puede expresar en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes estar saliendo de un ascensor cuando de repente un niño tropieza contigo, pero no juzgas al niño. En ese instante santo no ves al niño como separado de ti. Este es el significado de la unión. Más que cualquier otra cosa, por lo tanto, el sexo es un aula para aprender la unidad, lo que refleja el aprendizaje que sucede en la mente. Por ejemplo, si has usado el sexo como un instrumento de separación o exclusión, de obtener placer a costa de otra persona, de satisfacer tus necesidades sin que te importe la otra persona, entonces puede convertirse en una poderosa aula de aprendizaje, no debido a que haya algo inherente en la conducta sexual per se, sino debido al modo en que has hecho un mal uso de eso. Esto no es diferente de usar la comida como una forma de autoabuso, lo que implica que la comida puede ser un poderoso símbolo para aprender a ser amable y gentil contigo mismo. Está claro pues que el aprendizaje no tiene nada que ver con la conducta sexual o con la conducta con la comida, sino con el propósito que tu mente le ha dado. Del mismo modo, si has estado usando tu vivienda como un medio de reforzar la separación, la exclusión y la victimización, o como un sustituto especial de tu hogar en el cielo,
eso también se convierte en un maravilloso vehículo de aprendizaje para ti, para aprender a mirar las casas y los apartamentos de un modo diferente. Por último, si has usado los autos como una manera de autoengrandecerte, como algunas personas hacen, un modo de jactarte de cuán fuerte, rico y maravilloso eres, o a la inversa de tu pobreza, miseria e indignidad, entonces los autos asumen el potencial de convertirse en importantes símbolos de perdón. El ego habla primero y está siempre equivocado. Cuando el ego habla, habla en pensamientos, porque todo es pensamiento. Y el pensamiento se proyecta en las formas. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Pues todo lo que esté en la mente errada se proyecta, al igual que el amor de Dios, en la mente siempre se extiende. Sin embargo, esta extensión no es en el tiempo o en el espacio, y no puede entenderse en nuestro estado separado. Esto también es cierto de la culpa, excepto que la culpa se proyecta en vez de extenderse. Por lo tanto, el amor se extiende y la culpa se proyecta. La ley fundamental de la mente. En realidad hay un único pensamiento egoico, el de separación, que se fragmentó cuando el pensamiento fue proyectado. Aunque parece que proyectamos una multitud de formas, todos nosotros compartimos el mismo pensamiento básico, que nunca ha abandonado su fuente en la mente del Hijo único. Al igual que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos externos conducen a la culpa, la sede del poder del ego. Los significados individuales de nuestros caminos son diferentes. Por ejemplo, para alguien el sexo puede simbolizar pecado y condenación, al tiempo que para otra persona puede expresar santidad y amor. Por ese motivo es importante no juzgar la conducta de otra persona. El contenido es el mismo, difieren las formas. Así que cualquier cosa que nosotros hayamos usado para mantenernos separados y sentirnos especiales, el espíritu lo usa para enseñarnos un contenido diferente, el perdón en lugar de la culpa. El ego nos ha convencido de que el problema básico es nuestro inherente estado incompleto o carencia, el principio de escasez. Este es el corazón de la relación especial, así que es el corazón del sistema de pensamiento del ego. El ego nos dijo que cuando nos separamos de Dios, algo se estropeó terriblemente, que hicimos algo terriblemente mal, lo cual es testificado por nuestra culpa. El ego entonces dio un paso más allá y dijo que lo que se ha estropeado nunca va a poder arreglarse, que lo que está mal nunca podrá ser corregido. Somos pecaminosos y culpables, la morada del mal, las tinieblas y el pecado. No obstante, la situación no es desesperada, afirma el ego, pues puede hacerse algo con respecto a este depresivo sentimiento de carencia e incompletitud. Simplemente tomemos de lo externo para completarnos. Este es el foco de la decisión de alcanzar la compleción, una de las secciones más importantes del texto sobre las relaciones especiales. Tanto el ego como el espíritu nos proporcionan una opción para completarnos. El ego nos ofrece la relación especial para que nos complete, mientras que el espíritu nos ofrece la expiación. Por lo tanto, él está de acuerdo con el ego en que algo ciertamente se ha perdido en nosotros, excepto que lo que el espíritu sabe que es la verdad realmente no se ha perdido en absoluto. Simplemente está oculta y astutamente escondida por la estrategia del ego de sacarnos de la mente. Por consiguiente, nuestra compleción no llega a través de la unión externa, sino a través de la unión con aquel que refleja la compleción del cielo. Esta compleción interna se extiende de forma automática a través de nuestra mente y por el mundo, que nunca ha abandonado su fuente. El sexo juega un papel importante en el plan del ego. Casi universalmente se cree que no podemos sentirnos completos como hombre o mujer si no tenemos pareja. Es inevitable que tener éxito en este nivel se puede convertir en una búsqueda que consume todo el tiempo disponible. Si logramos el éxito en esa búsqueda, nos sentimos completos y plenos, hasta el día siguiente cuando tenemos que hacerlo todo de nuevo, el ya mencionado complejo de Don Juan, en el que uno nunca es suficiente. La compleción a través del sexo nunca puede ser suficiente porque siempre es externa.
Lo mismo es cierto con el hambre, la experiencia de carencia en nuestro estómago. Lo llenamos, nos quedamos satisfechos y más tarde otra vez tenemos que comer. Al llegar la noche nos sentimos cansados, así que nos acostamos para dormir y nos sentimos frescos por la mañana. Pasan las horas y volvemos a sentirnos cansados, con lo que otra vez tenemos que ir a dormir. Así es la vida en el cuerpo, por lo que el mundo nunca es suficiente. Tal vez por ahora sí, pero no más tarde. A nivel psicológico sucede lo mismo. Puedes estar siendo cariñoso, amable, atento y considerado ahora, pero ¿seguirás siendo así en el futuro? Por lo tanto, tengo que atraerte continuamente a mi red de especialismo para que me sigas dando lo que necesito para sentirme entero y completo. Es importante que divorciemos el sexo de connotaciones espirituales de cualquier tipo, ya que es una actividad corporal, como cualquier otra. Lo que hace espiritual al sexo es su uso, no su expresión física, el propósito de deshacer la culpa debido a la separación. Esto corrige la inversión del ego en los intereses separados. Todas las cosas que hay aquí tienen significado solo en términos de su capacidad para corregir los errores del ego. Sin embargo, la clave para la sanación en el aula de la sexualidad es entender que en sí mismo el sexo no es nada, porque en sí mismo el mundo no es nada. Solo el propósito de la mente confiere significado, por lo que solo la mente puede ser sanada. Algunos estudiantes del curso han interpretado el especialismo como malo, en el sentido de que nadie debería ser excluido de nuestro amor, y que por lo tanto deberíamos tener relaciones con todos. El ego después de todo es muy hábil para sumar 2 más 2 y que el resultado sea 5. Por consiguiente, hay personas que creen que están siendo fieles al curso al permitir que todo el mundo disfrute del placer de su compañía sexual, pues esa es una manera de vivir la elevada enseñanza espiritual de la no exclusión. El error en esto es bastante claro, la confusión entre forma y contenido. El especialismo es contenido, no forma. No puedes hacer el amor con todo el mundo, al igual que no puedes invitar al mundo entero a tu casa para Navidad. El curso solo habla de excluir a las personas de tus pensamientos. Al decir que un pensamiento de amor abraza a todos sin excepción, se refiere a que no contiene condena, crítica o juicio. Es esencial reconocer que nunca el curso habla sobre la conducta o el mundo de la forma, sino solo de la mente. Es interesante que este error en particular es casi idéntico a la práctica de muchos gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, aunque no lo de las escuelas gnósticas más elevadas. Uno de los elementos claves de la creencia gnóstica es que el mundo no fue hecho por Dios. Ellos no habrían utilizado la palabra ego, pero los gnósticos eran muy explícitos sobre que el mundo no es divino, por lo que el Dios de la Biblia era una falsa deidad. Algunos gnósticos sentían un odio horrible por el cuerpo y el mundo, y la peor cosa imaginable era pensar que Dios tuviera algo que ver con el cuerpo o el mundo. En consecuencia, había grupos que creían que la manera de demostrar que ellos no estaban bajo las leyes de este mundo, es decir, del ego, el cual provenía de los arcontes, poderes de otro mundo que no eran de Dios, sería violarlas de forma deliberada. ¿Y adivinas qué tenía máxima prioridad en su lista? Al igual que algunos estudiantes del curso, casi 2 milenios después, ellos tendrían relaciones sexuales con cualquiera, dejando sin valor las leyes del mundo y demostrando que ellos habían trascendido todos los obstáculos a su vida como espíritu. Por lo tanto, es importante estar alerta al error de confundir la forma, cuerpo, con el contenido, mente. El ego está siempre interesado en la forma para así excluir el contenido, mientras que el curso se interesa únicamente por el contenido. Y para él, una vez que el sueño quedó establecido, la forma se volvió neutra. Recordemos la lección cerca del final del libro de ejercicios, la 294. Mi cuerpo es algo completamente neutro, pues puede utilizarse en favor del propósito tanto del ego como del espíritu. Cada vez que te veas tentado a pensar que algunas cosas del mundo pueden acercarte a Dios o conducirte al infierno,
Date cuenta de que estás aceptando la primera ley del caos del ego, que hay una jerarquía de ilusiones. Estás diciendo que el mundo tiene poder, por ejemplo, que el sexo puede llevarte al infierno debido a su perversa y pecaminosa naturaleza, o que puede llevarte al cielo porque expresa tu unidad con Dios. Sin embargo, el sexo no es nada, porque todo lo que hay aquí es nada. El mundo no es nada porque no hay mundo, es solo una proyección. Lo que da su significado a las cosas y a los eventos es el propósito determinado por la mente, no el mundo en sí. Esto es lo que enseña Jesús en las primeras lecciones del libro de ejercicios. Nada del mundo significa nada porque nosotros le hemos dado a todo lo de aquí su significado. Al hacer que parezca que hay un mundo significativo fuera de la mente, el ego demuestra que la separación es real. Piensa en la famosa cita de Hamlet, pues no hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento es el que lo hace así. No hay nada inherentemente bueno o malo con respecto al mundo, el cuerpo o actividad aquí, solo nuestro pensamiento lo hace así. Tan pronto como piensas que una actividad es especialmente perjudicial, perversa o incorrecta, o especialmente útil, sagrada y correcta, simplemente la estás haciendo real, que es la estrategia del ego para mantenernos sin mente. Si haces que el mundo sea real en tu experiencia o teología, si le das poder a alguna cosa del mundo, estás cayendo en la trampa del ego al darle al mundo una realidad que no tiene. Y esto pues es el propósito tras la conducta. No se trata de que el sexo sea maravilloso o aberrante. Al ego no le importa que parezca una cosa o la otra. Siempre que veas al cuerpo como una fuente de placer o de dolor. Siempre que pienses que es algo y por lo tanto lo conviertas en algo importante. Es muy conocido el comentario de Krishnamurti con respecto al sexo. Ten sexo o no lo tengas, pero llévate bien con ello. En otras palabras, deja de convertirlo en algo importante. El sexo es como cualquier otra cosa. No nos detenemos a preguntar si deberíamos respirar o no. Simplemente respiramos. En realidad, el sexo no es diferente. Es un hecho biológico que todos tenemos sensaciones sexuales. Desde este punto de vista, el sexo es como cualquier otra actividad corporal. Hazlo o no lo hagas, pero llévate bien con ello. No hay nada en un curso de milagros que diga que deberías tener una vida sexual activa. No hay nada en un curso de milagros que diga que no deberías tenerla. En el curso no hay nada en absoluto sobre eso. Al curso no le importa lo que haces con tu cuerpo, le importa, en cambio, lo que haces con tu mente. Si eliges al espíritu o al ego. Si el curso se preocupara por el cuerpo, estarías en un montón de problemas. Sin embargo, al Jesús de los Evangelios le preocupa el cuerpo, y eso se ha convertido en una fuente de mucho dolor en el mundo. Los cristianos han estado confundiendo constantemente la forma con el contenido, al no darse cuenta de que todo está en la mente, en la que no hay más que dos pensamientos, separación y exclusión, o unidad e inclusión. Los cuerpos no pueden unirse, pero las mentes sí. De hecho, las mentes son una, por lo que en realidad ni siquiera necesitan unirse. Como estudiantes de un curso de milagros, por lo tanto, se nos pide que soltemos todas las barreras que reflejan separación, las cuales mantienen a la mente en un estado de pecado y culpa. Una vez en ese estado, proyectamos automáticamente el contenido de la mente y convertimos nuestros cuerpos en símbolos de separación y exclusión. Si un cambio de comportamiento es genuino, estará reflejando un cambio del pensamiento, puesto que las adicciones reflejan nuestra decisión en favor del ego, una decisión a favor del especialismo. Beber o cualquier otra conducta autodestructiva se convierte en un símbolo de la elección de la culpa. Cuando nos asociamos con el espíritu y le pedimos ayuda por nuestro plan de estudios, la verdadera ayuda es en el nivel del contenido. Se nos ayuda con lo que nuestro abuso, por ejemplo de la bebida, está simbolizando. Así que nuestra renuncia a la bebida o cualquier otra conducta adictiva no tiene nada que ver con renunciar a la bebida como tal, sino que simboliza renunciar al ego.
Eso toma la forma de dejar el alcohol porque esa es la forma en que estábamos expresando nuestra historia de amor con el ego. La forma no cambia necesariamente, pero cambia el contenido o propósito. Nuestra renuncia a la conducta refleja nuestra renuncia al ego, al igual que nuestro abuso de beber reflejaba nuestra elección por el ego. Es importante destacar que puesto que nos identificamos a nosotros mismos como cuerpos, debemos permanecer dentro de ese simbolismo para que se nos ayude. Es más que posible que cuando el propósito cambia, la conducta cambie, y si la transición ha sido de mentalidad correcta, no experimentaremos ninguna sensación de pérdida. El problema con muchas adicciones es que la gente renuncia a ellas sin cambiar de maestros, así que vuelven a la conducta adictiva una semana, un mes o años más tarde. Las personas pueden dejar el alcohol o una adicción sexual, pero en vez de eso se vuelven adictas a la Pepsi Light o a una religión. Puede decirse que una es menos perjudicial que la otra, pero la culpa sigue en su sitio. Por lo tanto, aunque por una parte dejar el alcohol o una conducta sexual adictiva sería un paso positivo, y en vez de eso tomar bebidas suaves o practicar la abstinencia, lo que realmente interesa es dejar la dependencia del ego. Trabajar dentro del ámbito del mundo de los símbolos, nuestro hogar como cuerpos, se convierte en una parte esencial del programa del espíritu para sanar nuestras mentes. Y no es un pecado si dejas la bebida o cualquier otra adicción. Sin embargo, el quid de la cuestión es que la adicción en el nivel del contenido no se detendrá hasta que pasemos de la culpa al perdón. Renunciar a la adicción en el nivel de la conducta es un buen primer paso, pero tal como diría el curso en el canto de la oración, quieres la canción completa, no solo un trozo de ella. Quieres ir a la cima de la escalera, no subir solo 1 o 2 peldaños por encima del suelo. ¿Y a eso se llega únicamente cuando uno está preparado? Por supuesto, tenemos que empezar donde pensamos que estamos. Por esa razón, por lo general, es importante quienes tienen una conducta adictiva, independientemente de su forma, que entren en algún tipo de programa de tratamiento que los ayude a librarse de la adicción. Sin embargo, si verdaderamente quieren curarse, deben continuar con el proceso, lo que significa sanar la mente. Dejar la adicción en el nivel de la conducta puede ser un importante primer paso para que uno pueda aclarar lo suficiente como para empezar a trabajar en los asuntos subyacentes de la culpa y la proyección. La disciplina nunca es una cosa mala, a menos que se vuelva dura y punitiva. Puesto que el ego hizo la forma como el medio para evitar el contenido, es esa misma forma la que el curso utiliza para llevarnos de vuelta al contenido. Si negamos la una, estaremos en realidad negando el otro. Nuestra comprensión del fenómeno del dinero tiene sus raíces en el fundamental y ahora familiar principio de uno o el otro. Al comienzo, como un solo hijo, le dijimos a Dios: tienes algo que yo quiero y puesto que no me lo vas a dar, lo voy a tomar, voy a tenerlo y tú no lo vas a tener. En términos simples, este principio establece que si yo tengo algo, tú careces de eso, y si lo tienes tú, entonces soy yo quien carezco de eso. No puede ser que ambos tengamos lo mismo. Por ejemplo, aunque ambos podamos tener $1000, no podemos tener los mismos $1000. Ese principio de uno o el otro, intereses separados, da comienzo al sueño del ego, del cual emana todo. Esta es la clave para entender qué es lo que va mal con nuestro uso del dinero y cómo ese uso indebido puede corregirse y ser deshecho. Este concepto central del ego, de los intereses separados, consiste en que ambos no podemos tener la misma cosa. O Dios es Dios, o yo soy Dios. Pero solo puede haber un creador. En realidad somos co-creadores con Dios. Pero Dios sigue siendo la primera causa y nosotros su efecto. Estrictamente hablando, en la perfecta unidad del cielo no puede haber primero o segundo, y el curso nos enseña que Dios es el primero, en la Sagrada Trinidad, sin un segundo. Es decir, no hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo
como dice la teología cristiana, solo hay Dios. En el sistema del ego, Dios es el número 1 y nosotros el número 2. Una situación totalmente inaceptable. En nuestro sueño nos rebelamos y usurpamos el lugar de Dios, con lo que nosotros quedamos en lo más alto. Este es el núcleo de la realidad del ego, el contenido de la mente separada. Le robé la vida a Dios, así que yo la tengo, y Él no. Pero ahora tengo miedo de que Él me la va a robar a mí, dejándome sin vida. El pensamiento fundamental que proyectamos y revivimos en cada relación especial. Dentro del sistema del ego, la carencia es el paradigma primordial, el principio de escasez, cuyo principio es uno o el otro. Por lo tanto, cuando hicimos el mundo como defensa contra el amenazante contenido de nuestra mente, hicimos de la escasez una parte integral del sistema. Algunos tienen aquello de lo que los demás carecen. Por consiguiente, el cuerpo se hizo para que fuera el instrumento de la escasez. Si no lleno mis pulmones de oxígeno, mi cuerpo de comida y agua, y mi cuerpo psicológico de amor y atención, seguramente sucederá algo terrible. La naturaleza del cuerpo es tal que se encuentra perpetuamente en un estado de carencia o necesidad, debido a que nuestro origen ontológico es un pensamiento de carencia y necesidad. El ego ideó una estrategia que asegura brillantemente su deseo de mantener nuestra separación, pero teniendo a algún otro a quien culpar por ello. Esto es lo que se experimenta como carencia en el mundo, donde automáticamente miramos cómo hacer responsable a otra persona por nuestro estado miserable. De hecho, sea cual sea la necesidad, alguien es siempre responsable, pues el ego nunca nos va a permitir mirar cuál es nuestra parte en causar nuestra condición. En el mundo del ego, por lo tanto, la escasez conduce a la creencia en la privación o carencia, que está en la quinta ley del caos. Esto es una pieza fundamental de la estrategia del ego, pues si alguien nos está privando de algo, entonces tiene que haber alguien ahí. En otras palabras, es necesario que exista un mundo de individuos separados para justificar las proyecciones de la responsabilidad por nuestra situación de escasez. Esto también significa que queremos que haya otros que tengan más de lo que nosotros tenemos, porque eso nos permite declarar que hemos sido tratados injustamente. Esto es lo que está detrás de la enfática frase: cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. La privación es una tentación poderosa, porque siempre que creo que estoy siendo tratado injustamente, me libro de tener la culpa. Además, mi infelicidad, miseria y pobreza demuestran claramente que existe un yo que siente estas cosas y sin embargo yo no tengo la culpa. Me las arreglo para tratar de tener el pastel de mi ego y además comérmelo. Cuanto más sufro, más le gusta eso a mi ego. Así que en lo íntimo de mi mente deseo vivir en un mundo de injusticia y de desigualdad. De hecho, el mundo es un estado de desigualdad porque no ha abandonado su fuente de desigualdad. Porque en última instancia se basa en la percepción de que Dios tiene el poder y yo no. Esto es un campo de batalla y las condiciones desiguales son percibidas por el ego como injustas. Dios es Dios y Él me va a destruir, a pesar de que creo que yo lo destruí a Él. El sistema de pensamiento del ego de la escasez y la privación se proyecta a sí mismo y fabrica un mundo que expresa la misma desigualdad. En un mundo tal, vivimos con intereses separados y el simbolismo del dinero emerge de eso. Mis intereses están claramente separados de los tuyos, porque yo quiero vivir a costa tuya y tú quieres vivir a costa mía. No podríamos encontrar intereses más dicotómicos, pues estos objetivos mutuamente excluyentes no pueden alcanzarse al mismo tiempo. Y el mundo tiene que ser de este modo porque su fuente es el pensamiento ontológico de que Dios y yo tenemos intereses que están en conflicto. Él piensa que Él es Dios y yo pienso que lo soy yo. Yo quiero destruirlo y Él siente lo mismo contra mí. Pero solo uno de nosotros sobrevivirá.
mata o muere. Este pensamiento es tan terrorífico que todo lo que pudimos hacer es huir de él, lo cual logramos enterrando tal pensamiento en nuestra mente y cubriéndolo con el mundo, protegido por el velo del olvido. Lo único de lo que somos conscientes ahora es del universo de desigualdad en el que viven nuestros cuerpos, en el que una experiencia de victimización sigue a otra. Esto explica nuestro nacimiento como niños indefensos, víctimas inocentes del mundo que nos rodea. En consecuencia, no es culpa mía que yo sea infeliz, no es culpa mía que yo naciera, que mi madre bebía mientras me llevaba, tomaba cocaína o tenía sida. No es culpa mía que no se me alimentara cuando estaba hambriento. El destino fue ciertamente cruel cuando nací en la pobreza, en medio de la riqueza de otras familias. No es culpa mía. Evidentemente no hay ninguna persona que no esté de acuerdo con esta estimación del mundo como injusto. Sin embargo, lo que es injusto es únicamente el pensamiento egoico que subyace a estas experiencias.